Quienes tienen pequeñitos en casa, niños, y los ven tan limitados, tan aislados de sus amiguitos, de los compañeros, realmente esas imágenes nos llenan de alegría, de esperanza. Y vamos a conversar a propósito con el señor José Vera Cubas. Él es responsable de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, para conocer algunos detalles fundamentales sobre este retorno a clases. ¿Cómo está, señor Vera? Gracias por atendernos. Muy buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con todos los televidentes. Y para empezar, no sé si tiene esta data a la mano de cuántos colegios han retornado ya a la semipresencialidad, sobre todo en zonas rurales, que es lo que hemos destacado desde un inicio, donde se puede garantizar mayor tranquilidad. Así es, por supuesto, desde que se ha diseñado este proceso de retorno seguro, flexible, gradual y voluntario, desde el Ministerio de Educación, iniciamos en abril con 14 instituciones educativas en Arequipa, y hoy podemos decir que tenemos 2.933 instituciones educativas de ámbitos rurales que ya vienen desarrollando labores semipresenciales en 14 regiones de nuestro país. Esto es importante porque implica la participación de más de 120.000 estudiantes en estas escuelas y 8.200 docentes que ya realizan labores de semipresencialidad, y esto es muy importante, como tú lo señalas, porque además se han dado en ámbitos que tenían mayores problemas de conectividad, de acceso a la estrategia Aprendo en Casa, y el refuerzo y la interacción entre estudiantes y sus docentes está permitiendo avanzar en los aprendizajes en estos ámbitos, ¿no? Estamos además verificando, junto con los gobiernos regionales, la ASDER y la SUGEL, que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad que se han establecido desde el Ministerio, y felizmente se viene desarrollando en un balance positivo. Y en estas 14 regiones, que por cierto es un número bastante significativo, ¿se ha llevado el proceso de forma progresiva o dado el avance de la pandemia? Por ejemplo, en Arequipa se tuvo que retroceder en algún momento. Así es, los principales o los primeros indicadores que habilitan a una institución educativa para que pueda retornar son precisamente los indicadores epidemiológicos: número de contagios, de fallecidos, disponibilidad de oxígeno, en fin. En base a esos indicadores es que efectivamente se han ido moviendo los números. Como te dije, esto ha sido progresivo, desde 14 a las casi 3.000 instituciones que tenemos hoy, en dos regiones, en Arequipa y en Loreto, precisamente porque se dio un incremento en los indicadores epidemiológicos. Se tuvo que tomar decisiones de cerrar algunas IE que habían reabierto y volver a la modalidad a distancia, ¿no? Esto sucedió, como digo, en Arequipa, y hace una semana también en Loreto. En unas comunidades del distrito de Yavarí se incrementaron los casos y se tomó la decisión de cerrar la institución y volver a la educación a distancia. Esto es el protocolo que se tiene que seguir. Ni bien se identifica algún caso o algún incremento en estos indicadores, las instituciones cierran y vuelven a la labor de educación a distancia a través de Aprendo en Casa, y se siguen monitoreando la situación para volver a reabrir, ¿no? Como en Arequipa, que ya se cerraron y felizmente han vuelto a desarrollar la semipresencialidad. En dos puntos muy específicos, además, por eso la evaluación y el monitoreo constante. Señor Vera, ¿cuántos docentes ya han podido ser incluidos en el proceso de inmunización? Esto ayuda muchísimo en el retorno a clases. Así es, estamos contentos en el sector porque el 6 de julio, Día del Maestro en todo nuestro país, se inició la campaña de vacunación de docentes rurales, ¿sí? Podemos decir que a la fecha tenemos ya 75.000 docentes que han recibido su primera dosis, docentes rurales, pero el MINSA nos ha brindado también información de que en total tenemos ya 260.000 y un poco más de docentes, tanto rurales como urbanos, que han recibido su primera dosis, ¿no? Esto también porque el proceso de inmunizaciones viene avanzando de manera bastante eficiente, eficaz desde el Ministerio de Salud, y por el proceso de edad hemos podido avanzar también en vacunar a los docentes. Entonces, redondeando, 260.000 docentes en nuestro país que ya tienen y han recibido su primera dosis. Eso, como tú dices, si bien no es un requisito para el retorno, obviamente es una condición favorable que da confianza y seguridad a la comunidad educativa para un retorno más seguro.
Claro, y ayer escuchábamos al presidente Sagasti ser también muy auspicioso, entusiasta con esta situación. El avance de la vacunación posiblemente permita que el próximo año ya no solo hablemos de escuelas rurales, sino también urbanas. ¿Cómo sería ese retorno a clases? Gracias por la pregunta, Patricia, porque me permite también informar que ya hemos iniciado la apertura de la tercera fase del retorno, y esto quiere decir que efectivamente estamos habilitando ya más de 2.100 instituciones educativas en ámbitos urbanos para que puedan ir volviendo a la semipresencialidad. No, todavía no en Lima Metropolitana y Callao, por algunos indicadores epidemiológicos y sobre todo de desplazamiento que tendrían que dar los estudiantes en Lima y en Callao, pero ya tenemos 10 regiones en donde algunas instituciones están habilitadas en ámbitos urbanos para el retorno. Si esto se viene dando, efectivamente en el segundo semestre debemos incrementar el número de instituciones que vienen dando semipresencialidad. En total tenemos 33.000 habilitadas, es decir, que podrían ya desarrollar labores semipresenciales, y el próximo año, como decía el presidente, podríamos estar ya en un retorno total a la presencialidad con docentes y estudiantes de 12 a 17 años vacunados, ¿no? Así que efectivamente el proceso es progresivo y vamos con las mejores expectativas para ello. Qué buena noticia realmente. Los padres se hacen muchas preguntas respecto a cómo sería este retorno. Quizás por días, alternado, quizás ampliando horarios o turnos, quizás estamos hablando de considerar menos alumnos en las aulas. ¿Qué criterios han contemplado? Así es, los protocolos que ya están establecidos tienen que cumplirse y se vienen cumpliendo. Primero, todos los vinculados a la bioseguridad. Los directores de las instituciones educativas de todo el país han recibido recursos, en total entre el año pasado y este año más de 400 millones para adquirir mascarillas, protectores faciales para docentes, para estudiantes, kits básicos de higiene para la desinfección de los locales. Hemos implementado además lavamanos en aquellas instituciones que no tenían, por ejemplo, acceso a agua, o mejorado los servicios sanitarios en aquellas que sí tenían acceso, pero debían tener algunas mejoras. Eso ya se viene implementando, y el aforo es también un criterio importante, ¿no? Tiene que haber por lo menos 2 metros entre cada uno de los estudiantes, y eso efectivamente lo que viene generando es que se tengan que organizar por turnos, como tú bien decías, Patricia. En ámbitos rurales, por ejemplo, un grupo va los lunes, miércoles y viernes, el otro grupo trabaja los martes, jueves y sábado. Y también los docentes se organizan para atender a los turnos de esa manera. En ámbitos urbanos probablemente implementemos doble turno, ¿no? Si antes un colegio tenía solo turno mañana, ahora se implementará también el turno tarde para poder garantizar los aforos, los espacios. Y recordemos también que ha habido un importante número de estudiantes en todo el país que han migrado de la escuela privada a la escuela pública. Entonces tenemos casi más de 120.000 estudiantes que se han incorporado al sistema público, y ello, la organización por turnos también nos va a permitir poder garantizar la continuidad de estos estudiantes en el sistema público. Que así sea, y también que la nueva gestión asuma todo esto que ya se encaminó con, digamos, total ventaja, y pueda simplemente dar continuidad en el proceso. Señor José Vera Cubas, muy amable, gracias por todos estos datos y explicaciones al respecto. Muchísimas gracias a ti, Patricia, y a seguir cuidándonos y a vacunarnos también todas y todos. Un fuerte abrazo.